Hoy, segundo domingo de tiempo ordinario, celebramos en toda la Iglesia la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, con el lema «Emigrantes y refugiados nos interpelan». La respuesta del Evangelio de la Misericordia. En este año jubilar extraordinario de la Misericordia, pidamos al Señor la conversión de nuestros corazones y de nuestras mentes para que todos, inmigrantes y autóctonos, sintamos el abrazo del Padre misericordioso y todos nos sintamos como hijos en la casa única de la familia humana. Desde hace más de 100 años, los papas vienen convocando una jornada mundial de los inmigrantes y refugiados. La Iglesia ha sido siempre sensible a esta situación, a las distintas migraciones humanas que hay por toda la tierra. No en vano, Jesús, María y José también fueron inmigrantes a Egipto. También lo fue mucho antes Abraham, y el pueblo de Israel ha sido un pueblo inmigrante siempre. En la Iglesia no hay nadie que sea forastero, no hay inmigrantes, no hay extranjeros. La Iglesia es la madre de todos, en la que todos tenemos un asiento. Es importante que los inmigrantes y los refugiados nos interpelen a cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos nosotros para acogerlos y para solidarizarnos con ellos? Muchos de los refugiados que están sucediendo últimamente son cristianos. Todo lo que está ocurriendo en Siria, muchos son cristianos, la gran mayoría. Pero no solo hay que acogerlos porque sean cristianos, eso nos compete todavía un poquito más, nos compromete un poquito más, sino porque son personas humanas y son hijos de Dios, tanto como lo somos nosotros. Y el Señor les ha puesto en nuestras manos para que nosotros les cuidemos a esos hijos suyos que están sufriendo la tragedia de la guerra y a veces la fría acogida que les hacemos a ellos. Ya sé que en otros muchos casos la acogida es una acogida cálida y una acogida de corazón, pero una llamada a nuestra conciencia. ¿Realmente hacemos lo que podemos por los inmigrantes para acogerlos? ¿No hemos sido nosotros inmigrantes? Me refiero a los españoles. ¿No hemos sido nosotros inmigrantes en muchos momentos de nuestra historia? ¿O no han salido muchos barcos de Cádiz y de La Coruña a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en dirección a América Latina? ¿O no nos acordamos de la cantidad de barcos que salían a la deriva de las Islas Canarias hacia América Latina, hacia los años 30 y 40, porque estaban pasando mucha hambre? ¿Y cómo allí se les ha acogido? Por lo tanto, siempre nos interpelan. Nos interpelan en su situación humana y nos interpelan también como creyentes, como discípulos de Jesús. Al atardecer de la vida, como dice San Juan de la Cruz, se nos va a examinar del amor. Y las preguntas ya las sabemos. Se nos ha dado las preguntas para que cuando nos presentemos ante el Padre nosotros podamos aprobar. Porque tuve hambre y me diste de comer. Esa es una de las preguntas. Porque tuve sed y me diste de beber.
porque fui emigrante y me acogiste. ¿Y cuándo hicimos esto? ¿Cuándo lo hemos hecho? Pues yo no tengo mucha conciencia de haberlo hecho. Cada vez que te acercabas con un corazón sincero y abierto a los demás, cada vez que hacías esto, lo estabas haciendo conmigo. Luego ya tenemos las preguntas, las sabemos. Cuando el Señor nos llame a cada uno, y de esta llamada no nos vamos a escapar nadie, de este examen, ¿qué le vamos a decir al Señor? Os invito a que os asoméis al Evangelio de Mateo, en el capítulo 25. Tuve hambre porque tuve sed, porque fui inmigrante, y luego continúa. Tuve hambre y mirabas para otro lado. Fui inmigrante y no quisiste saber nada. Decías que llegaba yo a tu país a quitar el puesto a los que había autóctonos. Y resulta que nosotros en nuestro país hemos puesto muchas veces en manos de los inmigrantes aquello que más queremos, nuestros niños y nuestros ancianos, para que nos les cuide. El Papa, cuando convoca esta jornada, lo hace con la intención de que reflexionemos, de que realmente abramos nuestro corazón, que nos dejemos interpelar por ellos. Y nos lo dice un Papa como Francisco, hijo de inmigrantes. También él fue inmigrante. Su apellido, Bergoglio, es italiano. Su abuelo emigró a la Argentina también. Él sabe lo que es tratar también con los inmigrantes. Y el idioma, el italiano que él habla, es porque el abuelo se lo transmitió a su hijo y su hijo a él. La cultura, las señas de identidad. Dice nuestro arzobispo don Ricardo que cuando uno se va de un sitio a otro es como cuando coge un tiesto, una maceta, y la trasplanta a otro sitio. Siempre se quedan en el primero muchas raíces, se quedan raíces. Y el otro, el que hemos trasplantado, necesita un tiempo para arraigar bien. La mayor tragedia de los inmigrantes es el desarraigo de su cultura, de su familia, de su país, del olor, del calor. Que nosotros podamos darle una respuesta positiva al Señor. No tienen vino, le dijo María a Jesús. Y Jesús nos lanza la pelota a nosotros. Oye, no tienen vino, para eso estás tú, para que los cuides. ¿Y qué hiciste con los inmigrantes? ¿Qué hiciste después de aquella Eucaristía en la parroquia de Santiago, aquel domingo de invierno, un 17 de enero del año 2016, que te estuvieron hablando de los inmigrantes? ¿Y después qué hiciste tú? ¿Y qué hice yo? Nos lo preguntará el Señor. Y a Él sí que le tenemos que responder. Haced lo que Él os diga. Esto es lo que intentamos los cristianos hacer todos los días, la voluntad del Señor. ¿Y qué es lo que Él dice? Que llenemos las tinajas de nuestro corazón de ternura, de cariño y de esperanza, con los que tenemos más cerca y con los que tenemos más lejos. Con esto termino. Que cuando llegue el momento que llegará de ese examen final y cuando tengamos que responder a esas preguntas que están en el capítulo 25 de San Mateo, podamos decirle al Señor: hice lo que pude, intenté ayudarles
Intenté calmar su sed, intenté ayudarles con un puesto de trabajo cuando pude, porque fui inmigrante y me acogiste en tu corazón, en tu país. Ojalá que esto sea verdad en vosotros y en mí. Que así sea.